ahora sí. Ok, entonces, Iron Baris, cuerpo cetónico, fíjense. Esto lo vamos, este mecanismo va a ocurrir o sea, la formación de los cuerpos cetónicos va a ocurrir cuando estamos en un fasting state, que es prolongado, en un fasting state de más de 3 días. Bien, un fasting state de más de 3 días. ¿Qué va a pasar? El hígado va a utilizar su principal fuente de energía, fatty acids, para con ese acetil-CoA sintetizar cuerpos cetónicos. Fíjense la síntesis de acetil-CoA, eventualmente HMG-CoA, obviamente hay más pasos previos antes de esto, y por una enzima que se llama HMG-CoA liasa, se sintetiza el ácido acetate y este se puede intercambiar con el beta hydroxybutyrate, que son ambos cuerpos cetónicos. Este compuesto lo conocemos del colesterol síntesis, ¿verdad que sí? Del colesterol síntesis, en el cual empieza con HMG-CoA reductase, ¿verdad? Que pasa el HMG-CoA a mevalоnato. Y esa reductasa siendo inhibida por las estatinas, ¿verdad? Siendo este el mecanismo de las estatinas. O sea, a través del HMG-CoA eventualmente se sintetiza el colesterol, ¿verdad? El colesterol síntesis. Entonces, este mismo compuesto, por la liasa, se sintetiza ácido acetate y esto es intercambiable con el beta hydroxybutyrate. Entonces, estos dos cuerpos cetónicos pasan a la sangre. Fíjense que en la respiración, en la expiración, el acetoacetato se convierte en acetona, se puede expirar en los pulmones. Esta conversión ocurre de manera espontánea y esos cuerpos cetónicos van a ir a los tejidos extrahepáticos para ser utilizados. Importante, muy importante, de estos tejidos extrahepáticos es el brain, el cerebro, para ser utilizado. Entonces, la finalidad de los cuerpos cetónicos es salvaguardar la reserva proteica. Bien, salvaguardar la reserva de proteínas como fuente o sea, es para reducir la cantidad de glucosa que necesito utilizar y esa glucosa que está siendo sintetizada viene principalmente de las proteínas. Bien, vamos a entenderlo ahora a continuación, pero esencialmente es lo siguiente. Cuando estamos en gluconeogénesis, sabemos que la gluconeogénesis, los sustratos de la gluconeogénesis son aminoácidos, todos los aminoácidos que vienen vía alanina, ¿verdad? Eso lo vimos. El glicerol y el lactato. Entonces, de la gluconeogénesis sale glucosa. Entonces, el tejido encefálico utiliza glucosa. ¿Qué pasa? Cuando estamos en un fasting state, entonces estamos degradando muchas proteínas para tener esos aminoácidos para sintetizar glucosa. Pero eventualmente ocurre un cambio metabólico que empieza a partir de los 3 días en ayuno, en el cual el encéfalo empieza a utilizar ketone bodies. Bien, empieza a utilizar ketone bodies como fuente de energía. De esa manera es que entonces la producción de glucosa disminuye y por ende la producción de aminoácidos disminuye. Este cambio metabólico a uso de cuerpo cetónico está salvaguardando las proteínas. Bien, está salvaguardando las proteínas. Entonces, esto
es esto un dato muy importante. O sea, la razón por la cual el organismo empieza a utilizar los cuerpos cetónicos. Bien, entonces fíjense, los cuerpos cetónicos eventualmente son para producir energía, son una fuente de energía y solamente son utilizados por los tejidos extrahepáticos, no son utilizados por el hígado. El hígado solamente recibe energía en en fasting state, solamente recibe energía a través de los ácidos grasos. El hígado, de hecho, es incapaz de metabolizar los cuerpos cetónicos. Hay una enzima que es necesaria para convertir el acetoacetato a acetoacetil-CoA y ser eventualmente metabolizado por el TCA cycle. Y esta enzima se llama tioforasa, thiophorase, y esta enzima no se encuentra en el hígado. Bien, la tioforasa no se encuentra en el hígado, por ende no puede utilizarlos, los cuerpos cetónicos. El hígado solamente lo puede sintetizar. Bien, entonces eventualmente estos cuerpos cetónicos van a acabar en acetil-CoA, que el TCA cycle van a entrar al TCA cycle para producir ATP, como ya vimos. Entonces eso es lo que deben de saber, por lo menos lo metabólico del cuerpo cetónico es esto. El problema con esto es que los cuerpos cetónicos son cetoácidos, o sea, son ácidos, ¿verdad? Y como ácidos, al fin, van a producir una acidosis metabólica. Bien, con anion gap elevado. Con anion gap elevado. Y eso lo entenderemos en desde trastornos del equilibrio ácido-base, eventualmente. Entonces, eso es uno de los problemas. Esa acidosis metabólica se va a compensar con un aumento en la frecuencia en la frecuencia de respiración para eliminar CO2 y de esa manera compensar la acidosis. Bien, si elimino CO2 que eventualmente se convierte en un ácido, entonces compenso la acidosis metabólica. Bien, entonces por eso, a eso se deben las respiraciones de Kussmaul, por ejemplo. A eso se deben las respiraciones de Kussmaul, en el cual en una diabetes mellitus tipo 1, cuando hay una cetoacidosis diabética, que eventualmente hay esto, es producción de cuerpos cetónicos, esa acidosis metabólica va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria, ese mecanismo lo veremos eventualmente, y esto es para eliminar esos cuerpos, para eliminar el CO2, y de esa manera compensar la acidosis. Entonces, pero eso no es solamente propio de la cetoacidosis diabética. Todas las acidosis metabólicas te van a producir un aumento de la frecuencia respiratoria. Bien, pero en la cetoacidosis diabética ese signo se llama así, signo de Kussmaul o respiraciones de Kussmaul. Ok, entonces eso es lo que deben de saber de los cuerpos cetónicos. Bien. Bien. Ok. Entonces fíjense, vamos a ver ahora la integración de todas las vías que hemos visto hasta ahora. Es importante. Me avisan si escribe Zaira, por cierto. Tenemos dos estados. Un fed state, que es cuando comemos, ¿verdad? Y un fasting state, que es cuando no, eso es en ayuno, cuando estamos en ayuno. El fed state, la hormona principal, insulina. ¿Y qué pasa? Acabamos de ingerir alimentos que tienen carbohidratos, tienen lípidos, ¿verdad? Tienen carbohidratos, tienen lípidos, tienen proteínas. Entonces, ¿qué van a pasar con esos carbohidratos? La insulina va a favorecer
la entrada de glucosa a la célula. ¿Cuál es el GLUT dependiente de insulina? 4. El GLUT4. Bien, muy bien. Entonces, eventualmente, toda esa glucosa entra a la vía glucolítica y la insulina estimula al rate limiting step, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el rate limiting step de la glucólisis? ¿Cuál es la enzima más importante de la glucólisis, la que regula la velocidad en la que ocurre la glucólisis? Fosfofructokinasa 1. PFK1, que es regulada por la PFK2, ya eso lo vimos. Entonces, recuerden también que la insulina estimula la glucokinase, la expresión de la glucoquinasa, que tiene una KM más elevada. Entonces, eso favorece también la fosforilación. Eventualmente, toda esa glucosa está ahora entrando a los tejidos periféricos a través de GLUT4, va eventualmente hacia la vía glucolítica a producir energía en estado fisiológico de todo ese piruvato. Eventualmente entra el TCA cycle y va a producir energía, va a producir mucho ATP. Ya cuando hay un estado basal de necesidades energéticas ya vamos a decir satisfechas, ¿qué va a pasar? La vía glucolítica va a disminuir. Bien, su rapidez va a disminuir porque ahora van a empezar, si ya las necesidades energéticas están satisfechas, significa que ahora va a haber mucho ATP, va a haber mucho NADH, van a haber muchos equivalentes reductores elevados, y todo esto me va a disminuir en diferentes puntos la vía glucolítica. Entonces esa vía glucolítica eventualmente se va a disminuir su velocidad, igual que el TCA cycle, ¿verdad? Eso lo vimos. Y lo que va a pasar es que esa glucosa 6-fosfato va ahora a empezar a desviar, o sea, la vía glucolítica lo que va a empezar a irse a vías alternas, a vías que derivan de ella. Por ejemplo, la síntesis de glucógeno. Entonces todo esto va a estar favoreciendo la síntesis de glucógeno. Entonces, ¿cómo era la regulación de la glucógeno sintasa por la insulina? ¿Qué era lo que pasaba? Había una enzima que cuando, o sea, la glucosa sintasa, la glucosa no sintasa, cuando está fosforilada, no funciona. Entonces, cuando la insulina llega, manda una enzima, no recuerdo, bueno, me imagino que glucógeno fosforilasa. Protein phosphatase. Fosfatase. Entonces, esa le quitaba el fosfato y así se activaba. Exacto. Entonces ahora la glycogen síntesis está activada bien y va a empezar a sintetizar glucógeno. Este paso es estimulado por la insulina también. Entonces miren, ahí ya tenemos síntesis de glucógeno y llenamos nuestra reserva de glucógeno. Ok, las reservas de glucógeno están llenas. Bueno, pues lo que sucede a continuación también es que la glucosa va a través, recuerden, la síntesis de los ácidos grasos, ¿verdad? Recuerden la síntesis de ácidos grasos que vimos. La insulina estimula la acetil-CoA carboxilasa y eso me va a producir malonil-CoA, ¿verdad? A míralo aquí, espérate. Ahí. Acetil-CoA carboxilasa me va a favorecer la síntesis de malonil-CoA y esto va a la fatty acid synthase a sintetizar ácidos grasos. Esos ácidos grasos eventualmente se unen al glicerol 3-fosfato. Vamos a ver si está por aquí. Glicerol dihydrophosphate, DHAP. Míralo aquí, el glicerol. Esto no pasa así.
Bien, lo que sucede es que estos ácidos grasos se unen al glicerol 3-fosfato que viene de aquí, del DHAP, y esto sintetiza los triglicéridos. Bien, a través de aquí se forman los triglicéridos. Entonces teníamos ya estos triglicéridos que van a salir del hígado. Ellos salen como VLDL del hígado. Eso lo vamos a ver en detalle ahora a continuación. Pero salen del hígado como VLDL y van al tejido adiposo. ¿Cómo llegan al tejido adiposo? Vamos a ver. Hay una enzima que es la lipasa que lo integra al tejido adiposo. La proteína lipase. La lipoprotein lipase. Bien. La lipoprotein lipasa. Entonces eso va a tomar ese VLDL. Aquí eso se convierte en IDL eventualmente. Y esto lo que va a hacer es a liberar esos triglicéridos en el tejido adiposo. Y se van a almacenar esos triglicéridos ahí en el tejido adiposo. Bien. Esto es estimulado por la insulina también. Entonces ya ahí vemos cómo la insulina me está estimulando tanto la glucólisis, eventualmente la síntesis de glucógeno y eventualmente también la síntesis de triglicéridos y su almacenamiento. Todo eso lo está haciendo la glucosa, la insulina, perdón. La insulina también me está estimulando la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para el HMP shunt. Yo les había mencionado que esta vía ocurre para diferentes cosas. Como estamos en un fed state, en un estado anabólico, de aquí sale eventualmente ribosa 5-fosfato, ¿verdad? A través de la ribulosa 5-fosfato, a pentose phosphate isomerase lo convierte en ribosa 5-fosfato y de ahí sale PRPP, ¿verdad? Que es necesario para la síntesis de purina y eventualmente para la pirimidina también. Y de aquí sale NADPH. El NADPH es necesario para esa síntesis de ácidos grasos. Entonces también la insulina me está favoreciendo el HMP shunt para vías anabólicas, para síntesis de vías anabólicas, o sea, para la estimulación de esas vías anabólicas. Bien. Ok. Entonces, eso es, en resumen, lo que sucede con la estimulación de la insulina. Eso sería lo más importante que debemos de conocer. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no estamos en un fed state? Ahora estamos en ayuna. Comimos ahora, entonces estamos en ayuna. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí se está secretando glucagón y epinefrina. Entonces, si tenemos menos de un día en ayuna, entonces sencillamente, bueno, ya no estamos ingiriendo glucosa, pues inmediatamente ya no se está ingiriendo la glucosa, pues debe de empezar la secreción de glucagón para mantener un nivel estable de glicemia, ¿verdad? Entonces, de donde viene esa glucosa, inmediatamente es del glucógeno. Bien, es estimulado por el glucagón. Entonces, para sacar ese glucógeno, glucosa 6-fosfato, ¿cómo era la regulación? Vamos a repasarla. ¿Cómo era? Esa era mediada por proteína G, mediada a un receptor de proteína G. Esa estimulaba la adenilciclasa. Adenilato ciclasa. Esa convertía bueno, no sé si tú lo llegaste a escribir, pero el ATP en cíclica AMP. Ok.
Luego venía una proteína quinasa, y la proteína quinasa, A, proteína quinasa. exacto, que hay una C por ahí, no recuerdo bien qué hace. Pero la A venía y estimulaba, le ponía el fosfato a la, bueno, esa es la targeting vaina, ok, a glycogen phosphates. A la glycogen phosphorylase kinase y la glycogen phosphorylase kinase a la glycogen phosphorylase, ¿verdad? Entonces, esto se fosforilaba y esto podía fosforilar a la glycogen phosphorylase. La pKa también va a fosforilar a la glycogen synthase, ¿verdad? Y fosforilando a la glycogen synthase, entonces la estoy inactivando, la glycogen synthase. De esa manera no ocurre la síntesis. Y estoy fosforilando también a la glycogen phosphorylase. De esa manera favorezco la degradación de glucógeno. Entonces, eso es lo que va a pasar. El glucógeno ahora se va a degradar y a formar glucosa, unos fosfatos y eventualmente glucosa. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en esa primera fase. Solamente eso. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa de un día? Bueno, cuando pasa de un día, entonces ahí empieza la gluconeogénesis. Empieza la gluconeogénesis. Entonces ya para la gluconeogénesis, ya no tengo glucógeno, ¿verdad? Para la gluconeogénesis, entonces, ¿qué pasa? Viene, para sintetizar glucosa de nuevo, necesito sustancias para esto. Entonces, ¿qué necesito? Alanina, eso indica todos los aminoácidos, ¿verdad? Alanina, lactato y glicerol, que viene de los triglicéridos. Entonces, ok, pues el glucagón está haciendo algo a nivel, vamos a ver, cuál, bueno, vamos a tomar aquí a nivel del metabolismo lipídico. Entonces, el glucagón está estimulando una enzima a nivel del tejido adiposo. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿No recuerdan? No recuerdo. Ok. Esta enzima es la Hormone Sensitive Lipase. La Hormone Sensitive Lipase va a tomar ese triglicérido y lo va a liberar fatty acids que van a viajar de manera libre en el plasma hacia el hígado y va a liberar glicerol también, que ese glicerol, mírenlo acá, va a formar parte del esqueleto de carbono, ¿verdad? Para la síntesis de glucosa. Entonces, esto viene de aminoácidos, todo el lactato, toda la alanina, perdón. Y ya vimos cómo ocurre esto. Entonces, señores, de esa manera voy a sintetizar glucosa de nuevo, glucosa de nuevo. Eso ácido graso lo va a utilizar el hígado. Esos fatty acids lo va a utilizar el hígado para energía. Bien, voy a utilizar el hígado para energía. Ya vimos cómo entra esos fatty acids, fatty CoA synthase primero, luego está la CAT1, o sea, hace el carnitine shuttle, ¿verdad? Y eventualmente están los fatty acids dehydrogenases, que ya vimos cuáles, que eran muchos, ¿verdad? Long chain, medium chain, small chain, etc. Entonces, todos esos fatty acids me van a liberar muchísimo acetil-CoA.
Pero ese acetil-CoA de esos fatty acids no participa en la síntesis no participa en la gluconeogénesis, sino que participa es como fuente energética para el hígado. No participa en la síntesis de glucosa. Ok, entonces eso es lo más importante. Es en esa segunda etapa. Ahí es que ocurre la gluconeogénesis. Entonces, ya a partir de los 3 días vimos qué pasa, la ketogénesis de importancia. Empieza a ocurrir la ketogénesis. Entonces ahora eso acetil-CoA de esos fatty acids en el hígado también van a empezar a sintetizar HNG-CoA y eventualmente cuerpos cetónicos, ketone bodies. Bien, pues ocurre lo que yo les mencioné. Lo que sucede es lo siguiente, o sea, lo que yo se lo expliqué. El cerebro solamente utiliza glucosa, pero a partir del tercer día empieza a utilizar cuerpo cetónico también. De esa manera yo necesito menos aminoácidos para sintetizar glucosa. O sea, estoy sintetizando cuerpo cetónico como fuente energética y de esa manera necesito sintetizar menos glucosa para suplir las necesidades energéticas, principalmente del encéfalo, porque ahora tengo cuerpos cetónicos que vienen de los ácidos grasos. Bien, entonces de esa manera yo preservo los aminoácidos, preservo las proteínas. Yo tengo reservas de lípidos, tengo mucho tejido adiposo en el cuerpo, pero las proteínas no tengo reserva. O sea, no tengo cada proteína que yo estoy degradando para hacer glucosa de nuevo, para hacer gluconeogénesis. Cada proteína tiene una función específica en el cuerpo. Por ende, yo debo de preservarlas, las proteínas. Cuando se me acaban los ácidos grasos, pues ahí solamente quedan proteínas para cumplir las necesidades energéticas, para sintetizar glucosa. Entonces, en ese momento, ya cuando se acaban los ácidos grasos, en esa desnutrición ya prolongada, en ese ayuno prolongado, ahí esto me da problemas, porque las proteínas tienen una función cada una. Entonces, ya después de ahí se complica el paciente y fallece. O sea, si lo mantenemos en ayuno hasta que fallezca. Entonces, por eso ocurre la síntesis de los cuerpos cetónicos y esas son los diferentes mecanismos que ocurren en los diferentes tiempos de ayuno, de fasting state. Glucogenólisis, glycogenólisis, ¿verdad? Gluconeogénesis y quirogénesis. Bien, entonces ya ustedes tienen una idea simplificada de qué ocurre en cada momento, ¿verdad? ¿Está claro todo? Claro. Ok. Entonces vamos a continuar. No he escrito. No he escrito Zaira. No. Bueno, entonces, ok, está bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de el lipid transport. Y aquí hay muchas cosas que hablar. El transporte de los lípidos, especialmente, bueno, tanto de los triglicéridos, que hablamos un poquito de ellos, ¿verdad? Pero ahora también vamos a hablar del transporte del colesterol. Entonces, empezamos desde aquí arriba.
Yo ingiero dietary fats, ingiero grasas en la dieta y ingiero colesterol también en la dieta. Ingiero triglicéridos, ingiero colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que para yo poderlos absorber, bueno, ambos se absorben de manera distinta. Los triglicéridos como tal no se absorben. Los triglicéridos así, la molécula completa del triglicérido no se absorbe así. Debe ser degradada. Y para eso tenemos la acción de la pancreatic lipase. La pancreatic lipase degrada esos triglicéridos en glicerol, monoglicerol 3-fosfato. O sea, eso es porque la molécula de triglicérido es una molécula que tiene el glicerol 3-fosfato. O sea, tiene glicerol, perdón. Y tiene los ácidos grasos, tiene 3 ácidos grasos unidos a ella. Entonces, lo que sucede es que la pancreatic lipase me va a dividir este triglicérido en ácidos grasos libres en monogliceroles, monoacilgliceroles. O sea, un glicerol con un solo ácido graso unido a ella. Y esto es lo que se absorbe. Bien, esto es lo que se puede absorber. Los ácidos grasos libres y el monoacilglicerol, todo esto forman micelas, bien, que son vesículas en donde se encuentran todos estos componentes. Entonces, aquí en esas micelas también se encuentra el colesterol. El colesterol necesita un transportador para absorberse. El colesterol. Ese transportador se llama Niemann-Pick C1 like 1, NPC1L1. Por ahí se absorbe el colesterol a través de ese transportador. Bien, entonces ese transportador es el sitio de acción de esto, del ezetimibe. Bien, si yo bloqueo ese transportador, el colesterol no se absorbe y se pierde en las heces. Bien, por ende yo utilizo el ezetimibe usualmente junto con estatinas para mejorar una hiperlipidemia, una hipercolesterolemia, ¿verdad? Ok. Entonces, entonces, fíjense lo siguiente también, que algo importante. Los ácidos biliares, los bile acids, también son importantes para la formación de esto, de las micelas. Entonces, los bile acids vienen del colesterol en el hígado, del colesterol en el hígado, por acción de las 7 hidroxilasa, 7 cholesterol hydroxylase. Esta enzima es la principal enzima reguladora de la síntesis de los ácidos biliares. Entonces, sintetizo ácidos biliares que son el quenodeoxicólico, ursodeoxicólico, ácido cólico, que se unen a glicina y taurina. Todo esto, o sea, esto al final es lo que compone un ácido biliar. Entonces el ácido biliar eventualmente llega al duodeno, y también favorece la formación de las micelas. Y eso es importante, como ustedes ven, para la absorción de los ácidos grasos. Sin las micelas,
sin la formación de las micelas, entonces no se puede absorber de manera correcta los ácidos grasos. Bien, se necesitan las micelas para absorberlos. Entonces, si no hay pancreatic lipase, porque hay una lesión, una pancreatitis crónica, bueno, pues no se va a absorber ácido graso. Y si hay algo que me altera la síntesis de ácidos biliares o que se depositen los ácidos biliares eventualmente en el duodeno, eso también me va a alterar la absorción de los ácidos grasos. Bien, entonces todo esto es importante para la absorción de los ácidos biliares, los ácidos grasos, perdón. Entonces ya sabemos cómo llegan acá a la célula intestinal. Ya sabemos cómo llegan. Entonces, de aquí, de esta célula, todos esos ácidos grasos van al retículo endoplásmico liso y salen por un transportador que se llama MTP. Ellos entran ahí al retículo endoplásmico liso y salen a través del MTP y se unen a la ApoB48, apoproteína B48, que va a formar los kilomicrones. Los kilomicrones son vesículas, son lipoproteínas que tienen en su superficie ApoB48, que es una proteína, y tienen triglicéridos en su interior y colesterol, principalmente triglicéridos. Entonces, ¿por qué le digo ese transportador MTP? Porque hay una enfermedad que se llama abeta-lipoproteinemia, en el cual no hay, este transportador está mutado. Y si está mutado este transportador, pues los lípidos se quedan dentro de la célula. Se quedan en el enterocito, se quedan esos lípidos. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Miren ese corte histológico. Eso es beta-lipoproteinemia. Ustedes ven todas esas vesiculitas blancas que están ahí. Todo eso son lípidos. Bien. Esas vesículas blancas representan lípidos dentro de la célula. Esto es el epitelio intestinal. Son las vellosidades intestinales. Entonces, todo eso ahí son lípidos que se quedan dentro de la célula porque no pueden salir. Bien, entonces, esa enfermedad está caracterizada principalmente por la deficiencia de vitamina E. Produce principalmente deficiencia de vitamina E y esto me va a producir más manifestaciones que produce la deficiencia de la vitamina E, que eran ¿cuáles? ¿Cuáles eran esas manifestaciones clínicas? Aumento de radicales libres, por ejemplo. Ok, es el efecto celular, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar a nivel de la célula, pero en clínica, la clínica secundario a eso, ¿qué es lo que produce? Vamos a ver, Luis. Paso. Ok. Miguel no la tomó esa clase, así que te voy a chancear hoy, por hoy, Miguel, oíste. Pues a partir del fin de semana, tienes que ponerte al día con toda esa clase. Yo te mandé el link donde están todas esas clases, las que pudimos grabar. Bien. Franz, la vitamina E no era una que también a nivel medular te provocaba más o menos lo mismo que la vitamina B12. Ajá. Se me olvidó cómo se llama eso, pero te afectaba la pirámide dorsal, creo que era, y los corticoespinales.
Exacto. Así mismo. El Severe Combined Degeneration. Severe Combined Degeneration te va a producir eso. Te va a producir acantocitosis y hemólisis. Entonces, todo eso lo caracteriza a beta lipoproteinemia. Bien. Entonces, Se puede decir que los síntomas serían similares a la deficiencia de vitamina B12, pero sin la anemia megaloblastica, algo así. brother, se escucha muy mal tu micrófono. Que si se podría decir que los síntomas son similares a lo parecido a lo de vitamina B12, pero sin anemia megaloblástica. Exactamente. Exacto. Sí, tú lo podrías hacer el diagnóstico diferencial así. Tú vas a tener acantocitosis y anemia hemolítica, es lo que tú tienes, principalmente. En vez de anemia megaloblástica. Entonces, bien. Ok, entonces, a ver, está la hipoproteinemia, bien. Entonces ya sabemos cómo llegan, qué es lo que pasa en la célula intestinal y tenemos los kilomicrones aquí. O sea, del intestino aquí, en una vellosidad intestinal, en el centro de una vellosidad intestinal, hay unos vasos linfáticos que se llaman vasos quilíferos. Vasos quilíferos. Esos vasos esos son vasos linfáticos, son vasos linfáticos. Entonces ellos van a tomar todos esos lípidos eventualmente y van a ir por la vía linfática, van a ascender eventualmente al conducto torácico, como veremos ahora en inmuno, van a ascender a través del conducto torácico, eso es parte del sistema linfático, el principal ducto que debemos conocer, y eventualmente eso va a drenar en la vena subclavia izquierda. O sea, esos kilomicrones, ¿qué fue? Okay. El conducto torácico izquierdo, entonces. El conducto torácico se llama conducto torácico porque hay otro que es, me parece que es el yúgulo subclavio derecho. Como que solamente el brazo o algo así. Exacto, yo creo que el brachiocefálico derecho. No recuerdo muy bien el del lado derecho, pero cómo se llama ese ducto. Pero drena la parte del brazo derecho y de la cara y la hemicara derecha. Ya la hemicara izquierda, brazo izquierdo y el resto del cuerpo toda esa linfa es drenada por el conducto torácico. Y esa linfa eventualmente llega a la vena subclavia izquierda, al ángulo yúgulo subclavio, ahí, de la vena yugular y la vena subclavia, ahí, drena el conducto torácico. Y todos esos kilomicrones entran ahora a la circulación sistémica. Entraron a la circulación sistémica, entraron a la circulación venosa. Y eso eventualmente va a ir al corazón y va a ir a todas las partes, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasa a nivel de la circulación sistémica. Cuando esos kilomicrones están en la circulación sistémica, míralo aquí, que ellos tienen su ApoB48 en su superficie. El HDL le va a donar estas dos apoproteínas. Bien, le va a donar el ApoC2 y el ApoE al kilomicrón. Se las va a donar. Entonces, el ApoC2 va a estimular la lipoproteína lipasa. Y esos kilomicrones eventualmente van a liberar esos triglicéridos, van a liberar esos ácidos grasos para los adipocitos, como vimos. Bien.
Entonces, lo que queda de esos kilomicrones se llaman remanentes. Cuando ellos donan todo eso ácido graso al tejido adiposo, ellos se llaman remanentes de kilomicrón. Fíjense que ya pierden aquí, pierden el ApoC2, lo pierden. Entonces, aquí hay una correlación clínica. Aquí hay una correlación clínica. Entonces, la correlación clínica es la hiperquilomicronemia, que puede ser o por la deficiencia de la ApoC2 o por la deficiencia de la lipoproteína lipasa. Por una de las dos. Esa no es la misma familiar tipo 1. Una dislipidemia tipo 1, exactamente. Una dislipidemia tipo 1. Entonces, es o por la deficiencia de la ApoC2 o por la deficiencia de la lipoproteína lipasa. Se produce una hiperquilomicronemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se están degradando, no están liberando sus ácidos grasos los kilomicrones, y entonces los kilomicrones aumentan en sangre. Por ende, como los kilomicrones tienen principalmente triglicéridos, aquí vamos a tener los triglicéridos súper elevados. Bien, los triglicéridos mayores de 1000 pueden producir pancreatitis. Eso es lo clásico. Bien, una hipertrigliceridemia mayor de 1000 te puede producir pancreatitis. Entonces, o es por la deficiencia de la lipoproteína lipasa o es por la deficiencia de la ApoC2. Ahora bien, yo puedo distinguirlas, esas dos. Yo puedo distinguirlo. Hay una prueba que yo puedo utilizar para distinguirlo. Miren qué es lo que sucede. La lipoproteína lipasa se encuentra en el endotelio, como ustedes pueden observar. Esa proteína se encuentra en el endotelio. Entonces, en el endotelio, en una célula endotelial, la lipoproteína lipasa está anclada a un heparán sulfato, a este compuesto heparán sulfato. Anclado a él se encuentra la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy heparina, la heparina puede tomar básicamente el puesto del heparán sulfato y liberar la lipoproteína lipasa, o sea, la libera del endotelio. La libera y ella va a estar activa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una deficiencia de la ApoC2, yo voy a tener una hiperquilomicronemia. Pero si yo le doy heparina al paciente, yo voy a liberar la lipoproteína lipasa y voy a degradar la hiperquilomicronemia. Se va a corregir. Bien, se va a corregir. Porque la estoy liberando del endotelio y se activa y degrada todos los kilomicrones. Eso es en el caso de que yo tenga una deficiencia de la ApoC2. Ahora, si yo tengo una deficiencia de la lipoproteína lipasa, pues no importa que yo dé heparina, ella no se va a corregir la hiperquilomicronemia. Bien. Bien. Ok. Ok, escúchame, dame un segundito.
Ok, seguimos. Entonces, ¿vieron cómo yo puedo hacer diagnóstico diferencial? Si yo tengo una deficiencia ApoC2 o lipoproteína lipasa, es con la heparina. Si la heparina no corrige la hiperquilomicronemia, entonces una deficiencia de la lipoproteína lipasa per se. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa? Los remanentes de kilomicrones van a utilizar la ApoE para unirse al receptor de remanente o receptor de ApoE, receptor de remanentes que se encuentra en el hígado. Bien, ese receptor va a favorecer la degradación de esos remanentes, o sea, los remanentes de kilomicrones que tienen pocos triglicéridos y tienen colesterol, van a verterlos aquí a el hígado. Bien, eso es lo normal que ocurre. ¿Qué pasa? El hígado también, ese colesterol y los triglicéridos sintetiza, puede sintetizar VLDL. Bien, el VLDL tiene ApoB100. Ese es la apoproteína que lo identifica, la ApoB100. Ok. Entonces, este VLDL también recibe del HDL el ApoC2 y el ApoE. El VLDL, cuando a través de su ApoC2 estimula la lipoproteína lipasa, se convierte en IDL, que tiene menos triglicéridos y mucho colesterol. Eventualmente, este IDL tiene dos opciones: o por su receptor ApoE va al hígado y se une al receptor de remanentes y a través de ahí entra al hígado y se reciclan, ¿verdad? O sea, se entran todos esos triglicéridos, ese colesterol de nuevo al hígado. O por la lipasa hepática se acaba de disminuir sus componentes, o sea, su contenido de triglicéridos, y solamente quedan colesterol, solamente queda colesterol. Y en esa vesícula, esta vesícula recibe el nombre de LDL. Bien, esta vesícula recibe el nombre de LDL. Ok. Entonces, que me perdí en una parte. Ajá. El LDL, que es colesterol y poco triglicérido, y eso por la hepatic lipase. Es por eso. Entonces, Ajá. si el IDL va al hígado, digamos, el IDL va al hígado, ¿verdad? Uh-huh. Va al hígado. Entonces, el LDL por la lipasa hepática sale a LDL. Eso fue lo Exactamente, así mismo. perdido. El IDL, como le dije, tiene dos opciones: o entra al hígado, al hepatocito por el receptor de remanente y se reciclan, o sea, vuelven al hepatocito todo ese colesterol y ese triglicérido, o por la lipasa hepática termina de perder sus triglicéridos y solamente se queda colesterol puro, o sea, mucho colesterol. Entonces, esto es lo que se llama un LDL. A eso que se le denomina un LDL. Bien, se convierte en un LDL. Entonces, ¿qué marcador tiene el LDL? El ApoB100, ese mismo ApoB100 con el cual esta vesícula salió del hígado. Es el mismo ApoB100. Entonces, el ApoB100 tiene la capacidad de unirse al receptor de LDL.
Bien, el ApoB100 se une al receptor y así el LDL pasa el colesterol a los tejidos periféricos. Bien, así pasamos colesterol a los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué pasa? El ApoB48 no tiene esa capacidad de unirse al receptor. Eso es el mismo gen. O sea, hay un gen que codifica para el ApoB, a la apoproteína B. Hay un gen que codifica para esa apoproteína, pero ¿qué pasa? En el intestino, la traducción de ese gen, o sea, eventualmente, de ese mRNA en el intestino ocurre solamente el 48%. Bien. Y en el hígado ocurre el 100%. Y de ahí vienen esos números de ApoB100, ApoB48. Entonces, ¿qué pasa? Esa apoproteína completa tiene al final la capacidad de unirse al receptor del LDL. Pero si solamente llega hasta el si solamente llega hasta el 48%, entonces no tiene no adquiere este dominio que le permite la unión al receptor de LDL. Bien, por ende, el ApoB48 no se puede unir al receptor de LDL, sino que solamente a través de la ApoE, como vimos, a través de la ApoE entra, utiliza el receptor de remanentes para entrar al hepatocito. Bien, ¿me siguen? Bien. Ok. Muy bien, entonces, aquí tenemos otras patologías asociadas. Tenemos la disbeta-lipoproteinemia, tenemos la hipercolesterolemia. Entonces, la disbeta-lipoproteinemia es una deficiencia de la ApoE o del receptor de remanente. Esta es la disbeta-lipoproteinemia. O de la ApoE o la deficiencia del receptor de remanente. Y eso va a hacer que se acumulen, esos remanentes se acumulan en el cuerpo y elevan los triglicéridos, elevan el colesterol. Y eso va a producir un signo característico que es el xantoma palmar. Bien, el xantoma palmar. Entonces, tenemos la hipercolesterolemia, que es la deficiencia del receptor del LDL. Y como no hay receptor del LDL, se va a acumular el LDL y principalmente se va a acumular que colesterol. Y va a elevar el colesterol sanguíneo. Entonces, esto, tanto de manera heterocigota como de manera homocigota, va a producir elevados niveles de colesterol y eso produce aterosclerosis, ¿verdad? Produce aterosclerosis. El colesterol, la elevación del colesterol es lo que precipita la aterosclerosis, no de los triglicéridos. Bien, una hiperquilomicronemia no te va a producir una aterosclerosis acelerada. Solamente una hipercolesterolemia lo va a hacer. Ok. Entonces, la hipercolesterolemia produce xantomas, xantelasmas. Miren lo que son. Miren esta imagen. Eso se llama eruptive xantoma. Xantoma eruptivo. Y eso es por
hiperquilomicronemia y por hipertrigliceridemia. O sea, este patrón se produce cuando hay mucho triglicérido. Bien, eruptive xanthoma se llama eso. Entonces, este patrón aquí tenemos el santelasma, que es la acumulación de los macrófagos cutáneos llenos de colesterol. Y tenemos tendonxantoma, tenemos xantomas en los tendones, como el tendón de Aquiles, y en los tendones, en cualquier tendón, en cualquier tendón, tanto en el tendón de Aquiles como, miren acá, estos tendones de los músculos extensores. Y aquí tenemos el arcus senil, el arcus senilis, que también es por una hipercolesterolemia. Estos son los xantomas palmares. Bien, se llama palmar crease xantoma, o sea, en los creases, en las hendiduras palmares es que se encuentran precipitados esos remanentes. Bien, esos remanentes de kilomicrón, ese IDL, eso es lo que se encuentra ahí, eso es lo que se ve ahí. Eso es clásico de la disbeta lipoproteinemia. Ok. Entonces, eventualmente tenemos también la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia no es por una deficiencia enzimática per se, sino por un aumento en la producción de VLDL. Bien, un aumento en la producción de VLDL. Y eso está asociado a insulin resistance. Bien, o sea, síndrome metabólico. Cuando tenemos insulin resistant, eventualmente vamos a tener muchos kilomicrones, muchos triglicéridos que van a llegar más al hígado, bien, porque no tenemos estimulación de la lipoproteína lipasa si hay insulin resistance. Y todos los otros alteraciones que te va a producir eventualmente el síndrome metabólico va a llevar a un aumento en la producción de VLDL, y como el VLDL es triglicérido principalmente, por eso se le denomina hipertrigliceridemia. Bien, pero cuando piensen en hipertrigliceridemia, deben de pensar en insulinoresistencia y síndrome metabólico. Ok. Bien. Ok. Entonces, ya con eso, bueno, me falta algo todavía. Me falta el HDL. ¿Qué hace el HDL? Bueno, el HDL tiene una apoproteína que se llama ApoA. Bien, la apoproteína A. Esta apoproteína tiene la capacidad de estimular la colesterol transfer protein. Esta proteína favorece el paso del colesterol hacia el HDL. Esa proteína se encuentra en el mismo HDL también. Entonces, de los tejidos, la ApoA estimula esa proteína que favorece el paso del colesterol hacia el HDL. Bien, recoge el colesterol de los tejidos. También hay otra proteína que se llama LCAT,
es lecithin colesterol acetyltransferase, que lo que hace es que el HDL a través del LCAT toma el colesterol de tanto del VLDL como de los kilomicrones. Lo toma, o sea, se los quita. Bien, entonces eso es lo que hace el HDL. Por eso que le dicen, o sea, coloquialmente, ¿verdad? El colesterol bueno, porque a través de la ApoA ella puede tomar colesterol de los tejidos. Bien, entonces eso es lo que hace el HDL. Entonces, y como ustedes vieron, también favorece para donar ApoC2 y ApoE. Entonces ya con eso concluimos el lipid transport. Yo tenía una que otra correlación acá también, pero yo creo que ya, con eso está bien. Ok, entonces ya, con eso concluimos la sección de metabolismo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro?